Muchas gracias, Hernán, y al equipo de organización por habernos invitado, y con mucho gusto y saludos desde España. Bueno, Burgos es la ciudad más fría de nuestra patria y de eso hemos sacado un buen provecho. Gracias a ese frío hemos tenido que abrigar nuestros edificios desde hace muchos años. Nosotros vinimos haciéndolo ya desde hace casi 20, 25 años prácticamente, y eso nos ha hecho ser también, como decía Alfredo Tapia, autodidactas en las experiencias. Nosotros vamos paralelos a las nuevas técnicas constructivas también, como es lógico. Os vamos a comentar en concreto una intervención que ahora se sigue dando en nuestra ciudad, en Burgos, que corresponde a un barrio bastante populoso de 700 viviendas, 700 familias, con algún comentario acerca de otros barrios en los que también hemos intervenido. Yo siempre digo que nuestra ciudad es un gran banco de pruebas y es la ciudad de España donde más se está rehabilitando per cápita. Una ciudad de un tamaño moderado, somos 200.000 habitantes, pero el índice de rehabilitación per cápita es mucho mayor que en el resto de las ciudades de toda España. Eso está contrastado y está reconocido. Bueno, pues con vuestro permiso voy a iniciar mi charla con una serie de una documentación. Voy a intentar no ser tan explícito en cuanto a las características de las fachadas ventiladas, puesto que Alfredo nos ha dado una lección magistral del comportamiento y de las bondades de las fachadas ventiladas, que por supuesto yo comparto, y de la que hemos sido defensor ya desde el año 2002, donde prescribimos el primer proyecto. En el año 2002, estamos hablando hace 18 años, donde prescribimos el primer proyecto, como digo, con fachada ventilada para otro barrio, al que luego haré alusión, que es el barrio Río Vena, también en Burgos, de 715 familias con 65.000 metros cuadrados. Bueno, entramos a compartir pantalla, a ver si hay suerte. Yo creo que sí, que va a verla. Bueno, mirad, esta fotografía tiene 65 años, prácticamente. Se corresponde con una instantánea tomada cuando este barrio de San Juan de los Lagos, al que me voy a referir expresamente, se estaba iniciando por una empresa constructora de entonces a nivel estatal, pero como digo, son 500 viviendas, luego el inicio estaba pensado en 1.000 viviendas, puesto que Burgos se tuvo que desarrollar en vivienda residencial muy de repente en los años 50-60, porque empezó un crecimiento grandísimo en industria. Burgos tiene un desarrollo y una proyección industrial también puntera a nivel de toda España. A ese nivel hubo que construir de forma muy, muy acelerada y en muchas ocasiones de forma precaria muchísimas viviendas para acoger a los muchos trabajadores que venían del entorno rural y de otras provincias, porque ya se encontraba en esa España que se decía entonces en vías de desarrollo, trabajo. Esta primera instantánea enseña la planta, digamos, a vista de pájaro de lo que es nuestra ciudad, con esas dos manchas longitudinales son el río Arlanzón principal y el río Vena. Hay tres tramas, como veis, una en azul, otra en color morado, fucsia, y otra a la derecha, en la parte superior, de color amarillo. Son tres barrios en los que ya se ha intervenido actualmente a nivel completo de regeneración urbana en cuanto a viviendas y espacios públicos. Nosotros hemos intervenido en este que está, digamos, en la mitad, que es Río Vena, que está terminado hace ya 10 años, y en el que ahora estamos interviniendo, que se ha desarrollado ya prácticamente un 70% de la actuación, el de la derecha, que es el barrio San Cristóbal. Este de la izquierda se terminó hace unos 8 años y fue de iniciativa por la administración pública, por el Ayuntamiento de Burgos. En la misma vista de pájaro podéis ver esas tres zonas marcadas con estos símbolos más grandes, son en cuanto a inversión económica. Rondan aproximadamente, del que vamos a versar hoy, un entorno de 17-18 millones de euros.
el de Río Vena, que está en el centro, aproximadamente unos 15 millones de euros, y el que está más en la parte oeste, que es el que patrocinó el ayuntamiento, también unos 18 millones de euros. Y luego hay muchas actuaciones repartidas por toda la ciudad, con una inversión media anual de en torno a 4 o 5 millones de euros, solamente en envolventes de fachadas. Es decir, se está desarrollando un mercado de rehabilitación importante que está permitiendo crear muchísimos puestos de trabajo y fomentar la riqueza en unos años tan malos, después de los 8 o 10 años que hemos pasado de gran crisis a nivel europeo, y en esta recesión tremenda en la que estamos ahora desde hace aproximadamente 8 meses, la rehabilitación de edificios no se ha resentido, al contrario, está cogiendo aún más fuerza. Bueno, mirad, entre estos dos carteles anunciadores, el de la izquierda forma parte del primer barrio en el que intervenimos, que fue el de Río Vena, con un entorno inicial de 12 millones de euros, y el de la derecha es el área de regeneración urbana San Cristóbal, con una primera fase de 7.300.000 y pico mil euros. De uno a otro lo han separado 15 años aproximadamente. En el primero, que iniciamos en el año 2002-2003, los sistemas constructivos no eran tan visibles o tan chequeados como los que tenemos ahora en la actualidad. Entonces, ya hace, como digo, 17, 18 años, prescribimos una envolvente térmica de fachada ventilada que no pudo construirse por su excesivo precio. Hoy los sistemas constructivos que tenemos a mano, en cuanto a envolventes térmicas de fachada ventilada o SATE, han reducido muchísimo el precio porque hay mucha más obra y mucha más competencia. Es decir, lo que no pudimos hacer entonces sí que lo hemos podido hacer hoy. Entonces se prescribió una envolvente térmica con un espesor de aislamiento de 5 centímetros escasos, y hoy estamos hablando de que lo que se ha prescrito, lo que estamos construyendo, estamos ya en 20 centímetros de aislamiento a través de lanas minerales. A la izquierda, ese primer barrio ya acabado de Río Vena, con SATE, y a la derecha las intervenciones actuales que se están llevando en el barrio de San Cristóbal, con una fachada ventilada en general, en un tándem de subestructura oculta de aluminio, Hilti, y con piel fenólica exterior de Fundermas. Luego os comentaré por qué obtuvimos ese binomio o ese tándem entre ambas firmas comerciales. A vista de pájaro también, el barrio en su conjunto, donde los bloques son muy semejantes. Hay 3 tipos de edificios. Estos de la izquierda también entran en el desarrollo, pero no son obras en sí complejas desde el punto de vista arquitectónico, pero sí la complejidad viene desde el punto de vista de su programación administrativa, su programación económica, su fiscalización, toda la parafernalia público-privada que también os comentaré. Es decir, nuestra ciudad, que tiene un gran polígono industrial en la parte noroeste y tiene otro gran polígono industrial en la parte este, es la que nos ha permitido estar todavía en pie desde el punto de vista económico, a pesar de, como decimos, la crisis importante que ahora estamos viviendo aquí en España. Burgos es de las ciudades que se está manteniendo, a pesar de las vacilaciones, se está manteniendo porque la industria nos está permitiendo, como digo, el desarrollo económico. Nuestro barrio, San Cristóbal, está en un lugar muy curioso, porque está en el borde. Hace 55 o 60 años se construyó, no había nada, como era lógico, no había ninguna trama urbana por la parte oeste, pero sí que estaba en contacto con una trama absolutamente extraña. La trama industrial, por cuestiones de proximidad, ha creado muchísimas distorsiones desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de movilidad. El proceso en el que estamos es no solamente la integración de los edificios en cuestiones de eficiencia energética, sino todo el barrio en su conjunto en cuanto a reurbanización, infraestructuras y demás, para, digamos, integrarlo, como digo, en la trama urbana consolidada de la ciudad. Estos son imágenes, los proyectos son simples, edificios muy repetitivos, pero donde sí que anticipo cómo
el sistema de cuelgue, las envolventes térmicas, están colgadas, están ancladas exclusivamente a los forjados. Como veis, estos son las ménsulas, están ancladas exclusivamente a los cantos de forjado. Esto lo hemos conseguido a través de ese binomio que decíamos entre Hilti y Fundermass, que detallaré, como digo, un poco más adelante aún. Más dibujos muy simples donde se esquematiza la subestructura vertical y la posible terminación de piezas fenólicas Fundermass de gran formato horizontal. Estamos hablando de 4 metros, de más de 4 metros continuos. Ahí se ven algunos de los resultados. Siempre aparece en Burgos la nieve, y eso que cada vez nieva menos. Como veis, las piezas son horizontales. Luego veremos cómo hemos conseguido esa implantación de este sistema y que absorba dilataciones, que permita la ventilación, porque me decía antes Alfredo Tapia, cuando yo le estaba escuchando, que la junta abierta, aquí la junta es cerrada, pero hay juntas sobredimensionadas en las partes altas, en las zonas digamos, verticales. Bueno, aquí se ve muy bien cómo el sistema constructivo ha obligado a anclar exclusivamente en los cantos de forjado, porque están muy mal las fachadas inicialmente, o sea, no soportaban, hicimos las pruebas de extracción, el sobrepeso de esta fachada, aunque es una fachada, vamos a decir, ligera, porque en su conjunto está a unos 40 kilos, no llegará el metro cuadrado, no nos hemos querido arriesgar a anclar en el ladrillo caravista en sí por las presiones que hay de viento y por las cuestiones que podían venir derivadas digamos, del envejecimiento prematuro de este sistema. Para eso hicimos, digamos, un ensayo que se habló y se coordinó con ambas firmas comerciales. Nosotros exigimos, y no encontramos en su momento más que a Hilti, un sistema que ya tuviera chequeado y patentado de apoyo solamente y de anclaje en los cantos de forjado, sistemas slab, y otro, digamos, fabricante que fuese capaz de entenderse con el sistema Hilti y viceversa, para que ambos formaran un todo uno y que de alguna manera tuviéramos un ensayo de contraste que garantizase el comportamiento conjunto de la subestructura oculta de aluminio y la piel terminada fenólica. Para eso se hizo, como es lógico, un túnel de viento complicado y fue costoso, que asumieron, quiero recordar, ambas firmas comerciales, un túnel de viento que se ensayó creo que fue a 260 o 280 kilómetros por hora, aunque Burgos no es una ciudad donde vengan los huracanes muy a menudo, ni mucho menos, pero tenemos grandes vendavales de vez en cuando. Ya les hemos tenido en estos últimos meses y años, y las obras que hemos terminado en este barrio, que llevan ya del orden de 4 años, las primeras fases, están soportando perfectamente, digamos, el día a día. Se aprecia perfectamente los aislamientos, estamos hablando de aislamientos de 20 centímetros, del orden de 20 centímetros de espesor media, que nos han permitido blindar térmicamente la actuación. Bill Marshall decía que anécdotas. Pues sí, hemos tenido anécdotas muy curiosas, porque la gente no entiende que se abriguen los edificios. Existe una costumbre de que el frío hay que taparlo, el frío hay que arreglarlo por dentro, y no es así. El frío hay que arreglarlo por fuera, como es lógico. Hay que abrigar los edificios. Durante los años digamos, de vida útil de estos edificios, que son 36 edificios, con muchísimas patologías internas de condensaciones superficiales, de mohos, de una pérdida calorífica importantísima a través de los muros y de las carpinterías, se habían ensayado todo tipo de soluciones. Todas, por supuesto, por el interior, muy costosas y totalmente inefectivas.
En el momento que se ha aplicado este sistema de fachada ventilada, los usuarios, que ya son prácticamente 425 familias, hoy es el día que reconocen que lo que no creían lo están viviendo. Prácticamente no encienden las calefacciones individuales, que son todas calefacciones individuales. El ahorro energético ha pasado del gasto anual que tenían en los años que llevaban viviendo en ese barrio, ha pasado a menos de la mitad. Esos son chequeos reales. Tenemos, digamos, chequeos reales de lecturas de los consumos estadísticamente sacados en muchas de las viviendas. Eso es un dato muy importante. Una fase donde se ven esas grandes ménsulas Hilti, cómo han debido de entrar hasta el fondo para llegar al contacto de los cantos de forjado, puesto que no conviene, lógicamente, anclar exclusivamente a los sardineles por muchas razones, pero como la perfilería vertical, que luego veréis, es la que trabaja como una viga continua al viento, con su rótula, con su rotura, digamos, acortante a L quintos, etcétera, etcétera. Un sistema totalmente estudiado como una viga. Aquí se aprecia perfectamente cómo los perfiles verticales sobrepasan los 20 centímetros de espesor del aislamiento y cómo con posterioridad se colocarán los horizontales, que es la clave del asunto, para insertar en ellos horizontalmente el sistema de Fundermax. En este caso se ven zonas, hay lugares donde no está puesto porque están los anclajes de las torres de andamios, pero se aprecian perfectamente las verticales, los montantes verticales de aluminio, y en la parte superior e inferior de cada panel horizontal están los perfiles, lógicamente, horizontales que anclan en toda su longitud, tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba de este sistema. O sea, es un sistema que descansa en toda la longitud y que permite el movimiento, digamos, por dilatación en horizontal. Y no solo por dilatación, sino también para una futura reposición o conservación. Otra instantánea, donde se puede ver la fase de mensulado, la fase de colocación del aislamiento de 20 centímetros y en breve la colocación de los montantes verticales. Quizás aquí se aprecia mejor los grandes espesores. Estamos hablando de un edificio, o edificios, mejor dicho, donde no había aislamiento, no hay aislamiento. Es decir, son muros de un asta o un pie, que es como aquí lo definimos en nuestro argot en España, de 25 centímetros de espesor, de un ladrillo tosco, de un ladrillo perforado o macizo, pero que no tiene cámara. O sea, al interior no hay cámara, por lo tanto, las pérdidas caloríficas son tremendas. Aquí se realizaron las correspondientes mediciones termográficas y delataban perfectamente los puentes térmicos y demás. Algunas de las soluciones, este es uno de los 36 edificios que, por cierto, en cosa de unas 2 o 3 semanas se inician otros 6 más, porque se va haciendo por fases por una cuestión económica que os contaré pronto. No solamente se ha actuado en fachada, lógicamente, se ha actuado en toda la envolvente completa, en las cubiertas también, con incorporación de aislamientos importantes. Estamos hablando de aislamientos de 12 centímetros en cubiertas, más luego la teja cerámica y demás. Pero bueno, donde nos vamos a centrar aquí es donde sí que conviene recalcar. Esta es la pieza de Fundermax, el grosor, digamos, del panel fenólico Fundermax, que se encaja perfectamente mediante un fresado previo, un fresado milimétrico con máquina fresadora de precisión. Entonces, los perfiles horizontales que se atornillan a las montantes verticales, siempre de aluminio y con perfilería de acero inoxidable, encajan perfectamente y no ofrecen tensiones. Es decir, el ensayo que se hizo en el túnel de viento demostró la compatibilidad perfecta del sistema de anclaje y el sistema colgado. Más instantáneas, donde se aprecian unas ménsulas importantes de 28 centímetros de salida. En este caso se están viendo varias fases.
aún no se han colocado, aquí sí que se ve perfectamente los perfiles, cómo se anclan a las ménsulas cada aproximadamente 3 metros de longitud y cómo están en ciertos lugares, tienen unos cortes para que, como digo, la dilatación vertical sea posible y el diagrama de momentos flectores por empuje y succión del viento sea coherente. Algunas de las zonas de los edificios se han rematado con otro material distinto, que son composites, en este caso de la firma Lucoil, la tenemos afortunadamente en Burgos, en Miranda de Ebro, una firma también muy importante a nivel de envolventes térmicas, pero como se ve, la adaptación del sistema Fundermass es, digamos, en este caso ha sido como un guante, se ha adaptado perfectamente a todas las modulaciones, se ha aprovechado el material prácticamente en toda su superficie, no ha habido que tirar prácticamente ningún recorte, muy poquito, es decir, el índice de desperdicio en las piezas ha sido muy baja, y eso nos ha ayudado mucho también el equipo técnico y el equipo, digamos, de gestión de la firma comercial Fundermass a optimizar en todo lo posible y en su mayor medida el material, los materiales. Bien, si me permitís, voy a retrotraer y vamos a hablar de algunas cuestiones que ya no son tanto, digamos, propias del sistema constructivo, son más del proceso de gestión y del proceso que hemos seguido. Mirad, nosotros, además de gestionar la parte técnica de desarrollo de proyectos y control de obra, nos hemos especializado a través de un equipo multidisciplinar en el proceso, como digo, de gestión económica, fiscal, administrativa, legal de estos procesos. Son procesos de cuantías importantes, donde una gran parte de las aportaciones económicas vienen de fondos públicos, aportados por las administraciones públicas. En este caso, por el Ministerio de Fomento, por el Gobierno Nacional, por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, otra parte por el mismo ayuntamiento de la ciudad, Ayuntamiento de Burgos, y una parte menor aportada por los propios vecinos, por los propios vecinos del barrio. Esto ha permitido, perdonad que se ha soltado esto, ahí. Esto ha permitido que nosotros entremos en desarrollos mayores. A ver, perdonad que se ha desactivado. Ahora, en desarrollos mayores administrativos. Para que os hagáis a la idea, solamente un 20% de los costes han sido aportados por los usuarios finalistas, por los vecinos. Y el 80% ha sido aportado por las administraciones públicas. De tal manera que hemos gestionado, hemos integrado el sistema público-privado a través de la creación de organismos intermedios legales que tienen su propia personalidad jurídica para que sirvan como representación del barrio. Es decir, representantes vecinales ostentan la titularidad en cuanto a representación a través de estatutos propios que han sido fiscalizados por las administraciones públicas. Eso nos ha permitido que esas grandes cantidades de dinero puedan ser distribuidas y fiscalizadas y controladas por las administraciones públicas, pero con la iniciativa privada. Eso es una cuestión importante. Creemos que la fusión de lo público y lo privado es un reto que todavía está por desarrollarse y que tiene mucho camino por andar, pero que sí que puede dar, y de momento está dando unos muy buenos resultados, porque se suma la iniciativa privada, como digo, la agilidad, la potencia de la iniciativa privada en cuanto a gestión, a empresas, etcétera, etcétera, con la fiscalidad, con el control absoluto de los procesos que se establecen en las administraciones públicas. Esos dos mundos paralelos, cuando se unen y se unen bien, provocan un poderío importante a nivel de gestión. Tan difícil es conseguir los fondos públicos, que son la mayor parte, como tan difícil es conseguir los fondos privados, que son la menor parte.
por una razón. Hay que convencer a los usuarios de que sus aportaciones son necesarias. Y para eso estamos hablando de barrios donde hay del orden de 600, 700 viviendas, es decir, 600 o 700 familias, con 36 edificios, donde todos tienen que tomar sus acuerdos legales para seguir adelante, para adherirse a los procesos legales a través de lo que aquí conocemos como la ley de propiedad horizontal. Para eso hay que ser muy psicólogos, para eso hay que estar muy, muy cercano a ellos. Y hemos tenido para ello la suerte de convivir con representantes vecinales que nos han ayudado muchísimo. Es decir, sin la participación de responsables y participantes del barrio, vecinos del barrio que están muy integrados en toda la estructura vecinal, no podríamos haber desarrollado esta, digamos, cuestión en cuanto a la gestión y demás. Los objetivos que se habían buscado desde un principio están muy claros. Viviendas con unas patologías evidentes, edificios construidos con fábricas de ladrillo cara vista, con unos puentes térmicos terroríficos, con una carencia de habitabilidad total. Bueno, pues tuvimos que abrigarles, tuvimos que envolverles con un escudo térmico importante. Teníamos muchísimas alternativas, desde luego que hemos dado con la mejor desde nuestro punto de vista, que es con el tándem Hilti-Fundermass. Hemos conseguido objetivos que ya, como decía antes, están chequeados, donde se ha subido una temperatura media de 3 grados o 3 grados y media, que se mantiene durante toda la noche prácticamente. No hay descenso más que de 1 grado, como mucho, sin encender las calefacciones a lo largo de toda la noche. Y, como digo, con unos ahorros en combustible muy grandes. Prácticamente se está gastando la mitad o menos de la mitad de lo que sistemáticamente se venía gastando en otros momentos. Desde el punto de vista de la actuación, es ambiciosa, muy repetitiva, pero estamos hablando de aproximadamente 65.000 metros cuadrados de fachada ventilada en este barrio, de ese orden, donde prácticamente de los 65.000, unos 50.000 pueden llegar a ser de Fundermass, y el resto se ha realizado en ciertos lugares, patios y demás, con SATE y con fachada ventilada de composite. Pero en su gran parte, como digo, se ha realizado a través de Fundermass. Yo creo que merece la pena. La rehabilitación en nuestra ciudad y en España ha cobrado muchísimo auge desde los últimos, vamos a decir, 5 o 6 años, y nos ha venido muy bien porque la crisis que hemos tenido de los casi 10 años nos ha hecho abrir los ojos, nos ha hecho darnos cuenta de que tenemos un patrimonio edificado, heredado de los últimos 50, 60 años, con unas carencias importantes en cuanto a habitabilidad, y que hay que ponerlos en valor. La rehabilitación no va a parar ya nunca, y cada año se está viendo que se está prodigando mucho más en nuestro país, y está conviviendo, como digo, con la obra nueva. La obra nueva se ha reducido muchísimo, lógicamente, por la crisis, y curiosamente, con mucho menos dinero de inversión en la rehabilitación, se está generando prácticamente el mismo número de empleos, por una razón muy lógica. Cuando se rehabilita no hace falta comprar suelo, que el suelo es muy caro. Cuando se rehabilita, en estos casos, no hace falta un promotor como tal, una empresa promotora que se lleve un beneficio importante. Es decir, prácticamente 2/3 partes de la inversión no son necesarias, y con 1/3 parte aproximadamente de la inversión se crea, como digo, muchísimos puestos de trabajo, mucha mano de obra y muchos puestos intermedios, y por supuesto que en los sistemas constructivos. Esto es un poco en general lo que os queríamos contar desde Burgos. Habría mucho más para hablar. Voy a estar, por supuesto, a vuestra disposición a través de este foro o de cualquiera de los medios que tengamos de conocernos. Pero desde luego que os aconsejo a todos los compañeros que miréis con buenos ojos la rehabilitación y la regeneración urbana. Merece la pena. Somos muy importantes, y el arquitecto no solamente diseña la estética y diseña, digamos, la parte constructiva. Tenemos que diseñar los procesos. Tenemos que diseñar la forma de convencer, la forma de conseguir dinero. Todo forma parte de un gran proyecto
que aquí se está llamando integral. O sea, si solamente nos quedamos en ser arquitectos de la parte técnica, tenemos más problemas, digamos, en salir adelante. Hoy yo creo que el reto social nos está llevando a evolucionar y a proyectar, como digo, sistemas de gestión, a aplicar nuestro conocimiento, nuestra forma de ver el mundo y de ver la construcción para construir no solamente edificios, sino construir, diría yo, proyectos. Con esto intento terminar dando de nuevo las gracias y especialmente a ti, Bill, por tenernos en cuenta. Saludaros otra vez desde Burgos, que son, digamos, la tierra del Cid Campeador, que os sonará. Atapuerca también lo tenemos aquí. Y, por supuesto, estáis todos invitados. Tenemos una gran gastronomía y si os venís, os prometo una buena comida. Total, estamos cerca. Tenemos solamente un pequeño charco por medio de mar, que en cualquier momento os acogeremos con los brazos abiertos. Hernán, hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Felicitaciones. Este concepto final que decías, debemos diseñar la gestión también de la inversión, ¿no? Y debemos evolucionar el desafío social de la arquitectura, los arquitectos, ¿no? Más en este contexto, año 2020, todo lo que estamos aprendiendo, y creo que es un gran desafío y es una obligación para los arquitectos poder hacerlo. Maravilloso este caso de vivienda, como decíamos, de rehabilitación de edificios a través de las fachadas ventiladas. Es un recurso que en nuestra región también podemos tener como ejemplo. Así que te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir con el programa. Vamos a, como les decíamos, otra vez 2 minutitos de networking. ¿Cómo le fue con el networking? Hagan networking al azar, que es divertido. Y vamos con la tercera conferencia, que va a ser el arquitecto Bill Marshall. 2 minutos y seguimos. Muchas gracias.